Esa es economista, fue durante muchos años profesor de Historia Económica en la Universidad de Buenos Aires, pero además, curiosamente, fue diputado de la Alianza Cambiemos. Es más, cuando el presidente Mauricio Macri asume, el profesor Conesa le llevó algunas nociones de lo que enseñaba la historia económica, convertidas casi en un plan económico, o por lo menos en algunos tips a los que tenía que prestar atención Mauricio Macri. ¿Le dieron bolilla, profesor? Buenas noches. Bueno, yo, como diputado que fui por Cambiemos, yo deseo ardientemente el éxito del presidente y, por supuesto, esto significa el éxito de la Argentina, es el éxito de todos nosotros. Ahora, el planteo que yo hice como diputado, el conjunto de leyes que presenté, siguen un enfoque distinto. Pérez, ¿le dieron bola o no le dieron bola? La verdad es que no. Gracias. La verdad es que gracias. No. La verdad Eso es lo que quería escuchar. Usted mencionó... Porque yo leí atentamente el programa y yo la verdad que coincidía en muchas de las cosas que usted contaba y además porque su análisis, digamos, de la necesidad de que haya superávit fiscal y dólar alto, que son los grandes momentos de la economía argentina, de la historia económica reciente, se dieron así. Son tres cosas: dólar alto, déficit fiscal cero y tasa de interés bajas. Cuando la economía tiene esas tres condiciones, entonces sí que están dadas las condiciones para crecer. ¿En qué momento sucedió? Bueno, sucedió, por ejemplo, usted lo dijo bien, en la época de Labaña. Labaña fue un gran ministro de Economía. Otro ministro que fue muy bueno también, aunque con un gobierno de distinto signo, porque también el déficit fiscal fue cero o casi cero y el país empezó a crecer bastante bien, fue el doctor Krieger-Bacena. Aunque el plan de aunque el plan de Krieger-Bacena lo hizo Carlos Moyano Llerena. Krieger-Bacena lo tomó porque Onganía se peleó con Moyano Llerena, pero el autor era Moyano Llerena. Y después, por supuesto, todos los gobiernos que en el periodo de Ilia también pasó algo parecido. En el periodo de Ilia también. En el periodo ¿A cuánto de Ilia, crecía la economía en esos años? Al 9% en la época de Ilia. En los dos años. O sea, 64, cuando se dan esas tres cosas, se crece al 9%. En el 64 y en el 65 la tasa de crecimiento fue del 9%. O sea que, más o menos la famosa tasa china de la que se jactaba el primer kirchnerismo. Exactamente, exactamente. O sea que cuando se dan esos tres factores, dólar alto, baja tasa de interés y cero de déficit fiscal, se crece rápidamente. Es la famosa Argentina que da para todos. Exactamente. Es la Argentina que creció, por ejemplo, hacia 1900. En 1900 estábamos quintos en el ámbito, en el PIB per cápita del mundo. Las exportaciones que teníamos eran entre el 2 y el 3% de las exportaciones mundiales. Ahora tenemos el 3 por 1000 de las exportaciones mundiales. O sea, somos 10 veces menos importantes. ¿Qué tendría que haber hecho Macri cuando asumió? Bueno, yo creo que tendría que haber llevado rápidamente el déficit fiscal a cero, pero sobre la base del tipo de cambio alto. Eso requería poner retenciones. Ahora tiene déficit comercial, o sea, claro, ahora hay 30.000 millones de dólares de déficit comercial. Gran parte de esto es por excedentes de importación de mercadería y por el turismo que va al exterior aprovechando el dólar barato. Si hubiera habido un dólar alto, eso hubiera contribuido a cerrar el déficit. Totalmente, y las exportaciones estarían creciendo al 10% por año y las exportaciones creciendo al 10% por año transmitirían a la economía una tasa de crecimiento del 5 o 6% por año. Además, cuando el dólar está alto, ¿no?, los salarios en dólares están bajos. Pero eso no quiere decir que los salarios deflacionados por el índice del costo de la vida estén bajos. Bueno, pero el kirchnerismo terminó aferrándose a que una de sus banderas era que tenían salarios altos en dólares. Eso no sirve para nada. El salario real es determinado por la oferta y la demanda de trabajo. Cuando el dólar está alto, la divisa está devaluada, hay mucha demanda de trabajo, ¿no? Y entonces ahí es cuando crecen verdaderamente los salarios reales. Es un problema. Los economistas liberales dicen que no sirve, que no hay los economistas liberales dicen que no sirve tener un dólar alto, que no se crece. Bueno, no han estudiado la historia económica entonces. Por ejemplo, Japón empezó a crecer al 8, 9, 10% sobre la base de que en el año 1948, el yen estaba en 100 yenes por dólar y lo puso a 366.
A partir de ese momento empezó a crecer a casi al 10% por año hasta 1990. Sí, pero en la Argentina se devalúa y se pasa a precios. Bueno. Y todo es un shock inflacionario cada vez que tocan el Bueno, dólar. siempre pasa a precios siempre que hay déficit fiscal. Si hay superávit fiscal, se aborta el traslado a precios. ¿Por qué? Entre otras cosas, bajan... Usted me lo dice así, es fácil, ¿es así? Es así, es así. Y en este libro, página 237, 238, 239, están las estadísticas con las regresiones, análisis completo. Está. Acá, el libro es este. Propuesta superadora para el desarrollo económico 2018-2030. ¿Sí? Profesor... Es para Macri. Eduardo Este Conesa, libro. es para Macri, está dedicado... Es para Macri, es para Macri. Yo le mandé una copia a Macri. Le di a Marcos No quiero Peña. saber qué hizo. ¿Eh? No quiero saber qué hizo con esto. Yo creo que lo va a leer, porque el primer interesado en el éxito argentino es él. Es el propio Macri. De manera que yo creo que lo van a aplicar finalmente. Ojalá, mire, ojalá. Tengo la firme esperanza. Pero, a ver, se pueden hacer otras cosas. Esto cuesta poner, digo, como hizo Labaña en su momento, que para cerrar el déficit fiscal fue las retenciones al campo. ¿Por qué Macri no lo hace si se está yendo a pegar contra una pared, si sigue así por este agujero fiscal? Bueno, yo creo que él está asesorado por una escuela de economistas que se llama Supply Side Economics, expectativas racionales, que son escuelas equivocadas. La buena escuela de economía es la clásica mezclada con la keynesiana. Pero... ¿Cómo se puede mezclar la clásica con la keynesiana? Porque sí, mire que desfilan uno y otro bando y son como Boca y River. Keynes estudió con los clásicos, era discípulo de Alfred Marshall, que era el gran numen de la escuela clásica hacia 1890 y fue el gran maestro de Keynes. Keynes modifica en algunas cosas los principios de la escuela clásica, pero uno de los puntos claves que siempre señala Keynes es que el tipo de cambio debe ser alto. Él fue el gran crítico de la sobrevaluación cambiaria inglesa de 1925. Escribió un artículo fundamental en ese año, 1925, que se llamó The Economic Consequences of Mr. Churchill. Churchill, cuando era ministro de Hacienda, Churchill era teniente coronel, de economía no sabía nada. Sí, venía de la India. Pero claro, en Inglaterra los ministros son diputados. Entonces, como diputado que era, por el Parlamento inglés, le tocó ser ministro de Hacienda. Y bueno, y lo asesoraron mal de que ponga el tipo de cambio a 4,86 dólares por libra esterlina, que era el tipo de cambio de 1914. Pero en el interín, Inglaterra había tenido una inflación de 200% por la guerra. Bueno, fue una barbaridad. Poner el tipo de cambio tan bajo es lo mismo que se está haciendo ahora en la Argentina. Inglaterra se fundió. Pero dice que permite integrar a la Argentina, porque las importaciones permite integrar a la economía argentina al Las mundo. importaciones lo único que hacen es que se funda la industria nacional, se perjudique todas las zonas del interior del país que producen olivares en La Rioja, manzanas en Río Negro. Las economías regionales. Las economías regionales se destruyen. Los argentinos viajamos al exterior, compramos todas cosas en el exterior, no demandamos bienes de la industria nacional. Así se arruina la industria, como se arruinó Inglaterra, como se arruinó Alemania en el decenio de 1920, después de la gran hiperinflación de 1923, por poner el tipo de cambio bajo. Alemania, que era el país con el capital intelectual más alto del mundo, en ese momento las mejores universidades del mundo eran las alemanas. Bueno, pusieron el tipo de cambio bajo, se produjo un gran desempleo y los alemanes, que le daban el voto al Partido Socialista Democrático, ante el gran desempleo, se cansaron de darle el voto al Se Partido... fueron para el otro lado. Y le dieron al Partido Nacional Socialista por culpa del tipo de cambio bajo. Quiero que vean esto, porque son los anuncios que hizo Duhovne hoy. ¿Es realmente importante lo que van a cortar en el gasto público? Esto es lo que dijo el ministro. Las medidas que vamos a estar anunciando hoy no hacen más que reflejar el trabajo que se ha venido haciendo consistentemente en los últimos 2 años y medio. Se trata de institucionalizar, digamos, el funcionamiento del trabajo del Estado, generar más ahorros. Lo que estamos anunciando hoy puede sonar poco en términos de ahorro, son unos 20.000 millones de pesos al año, pero que si lo dividimos por cada uno de los argentinos nos damos cuenta que es una cifra relevante, que son menos impuestos que tenemos que
que enfrentar los argentinos, o dinero disponible para bajar el déficit o para priorizar otros gastos de mayor impacto, por ejemplo, que tienen que ver con el gasto social o con la infraestructura, dando de baja gasto que en buena medida es bastante improductivo. ¿Estos recortes son importantes o son una aspirina contra el cáncer? Son una aspirina, son menores. Acá hay que reducir el gasto público en 10.000 millones de dólares, el equivalente en pesos. Pero la clave de esto, vuelvo a repetir, es el tipo de cambio alto, porque con el tipo de cambio alto... ¿Se reactivaría la economía o es un shock inflacionario? El déficit fiscal en dólares se comprime, se licúa en la misma proporción en que sube el tipo de cambio. Bueno, lo que hizo Dualde. Claro, es decir, la clave está allí, y como los derechos de exportación y los derechos de importación se cobran en dólares y el PBI en dólares se achica también el déficit fiscal, y entonces es perfectamente factible poner el déficit fiscal en cero. Algunos dicen que aumenta el peso de la deuda, porque la deuda está medida en dólares. Bueno, la deuda hay que refinanciarla, y se puede refinanciar perfectamente, porque con el tipo de cambio alto, la Argentina empieza a exportar a lo loco. Y entonces lo que generan los dólares genuinos son las exportaciones. Entonces los acreedores van a estar mucho más tranquilos con la Argentina exportando fuerte que con la situación actual, donde están las LEVAC, que las exportaciones no crecen, que las exportaciones se caen, que tenemos un déficit brutal. Sí, que no hay un horizonte de nada. Pagos, que la deuda crece, porque el verdadero índice que hay que utilizar para medir el grado de endeudamiento es el cociente de la deuda externa a exportaciones, no el cociente de la deuda externa al PBI, porque cuando más sobrevaluado está la moneda y peores posibilidades tenemos de exportar y de pagar, más gordo se hace el PBI cuando sobrevaluamos la moneda en pesos. Entonces da aparentemente que no estamos endeudados. El verdadero índice... O sea, que tiene que decir que estamos peor de lo que estamos. Claro, el verdadero índice que hay que considerar es deuda externa dividida exportaciones. Ese índice en este momento es 4, que es altísimo. Altísimo. Estamos muy endeudados, preocupante en relación a las exportaciones. Ahora, si dividimos por el PBI, da la impresión... Que eso es lo que decía el kirchnerismo. Da la impresión de que no. Que tiene una relación baja de Claro, da la impresión de que no, porque el PBI está en pesos artificialmente agrandado por la sobrevaluación cambiaria. Entonces parece que no estamos endeudados. Aquí tengo a los muchachos de la mesa que le quiero preguntar a Fernando. Dos preguntas. La primera es si era razonable la observación que hizo Cavallo sobre el mayor error de Macri en el gobierno, que es la salida que hizo de la devaluación no esperando los vencimientos de dólar futuro. Él decía que eso fue como una especie de estafa porque vencían en junio y podía hacer una escala a ese momento. Y lo segundo es si realmente cómo se comió la devaluación de Prat Gay. Es decir, ¿podría haber forzado que sea más alto el dólar o lo instala aquí, o el precio se lo pone? Claro, yo voy a llevarlo a 15 en el primer momento. Sí, yo creo que en ese punto yo siempre he estado en desacuerdo con Cavallo. Tradicionalmente, durante todo el decenio de los 90, no ha habido economista que haya escrito más artículos que yo contra la sobrevaluación cambiaria de Cavallo. Pero en ese punto Cavallo tenía razón. Habría que haber esperado a marzo, para recién en marzo hacer el plan económico para evitar pagar todos esos seguros de cambio. Claro. ¿No? Era mucha plata la que estaba en juego. Y mientras tanto, el gobierno tenía 3 meses para hacer un plan económico como la gente. El problema que ha tenido Macri es que Durán Barba, a la Fundación Pensar, que era la fundación que tenía Macri para hacer un plan económico, Durán Barba dijo no hay que hacer ningún plan económico, no hay que escribir nada porque todo lo que escribamos se va a usar en contra nuestro. Entonces, no había un plan económico. El precio del dólar de Prat Gay. ¿Cómo? El precio del dólar que salió más o menos en 15 cuando Prat Gay devaluó. ¿Estaba bien? ¿Se podría haber forzado que fuera más alto? ¿Lo puso el mercado? ¿Quién lo puso ese precio? No, yo creo que fue una devaluación mal hecha. Cuando la devaluación es mal hecha, con un alto déficit fiscal, pasa inmediatamente a precios. Entonces hicieron una devaluación del 40 y pico %, ¿no? Y al año siguiente la inflación fue del 40%. No sirvió absolutamente para nada. Para hacer la devaluación bien, hay que poner el déficit fiscal en 0. Néstor. Conesa, buenas noches. Venimos escuchando que el gran problema de la Argentina tiene que ver con el déficit fiscal.
En el medio de la discusión esta sobre si se pueden pagar las tarifas y si hay que retrotraerlo, lo que el gobierno ofreció como contrapropuesta fue bajar el IVA. ¿Cómo se compatibiliza que un país que tiene problema de déficit fiscal ofrezca como alternativa cobrar menos impuestos? Y bueno, si se baja el IVA, aumenta el déficit fiscal. Evidentemente esa no era la solución. Quizá con el tema de la tarifa, a mi juicio, claro, esto puede ser discutible, pero yo creo que la verdadera solución era, desde el primer momento del gobierno de Macri, empezar a subir las tarifas, que estaban ridículamente bajas, un 3 o 4% por arriba de la tasa de inflación del mes anterior. Entonces eso hubiera sido un aumento gradual que no le hubiera dolido tanto a la población y finalmente se hubiera llegado a una tarifa igual al costo marginal. También hay otro problema, que es que nosotros en la Argentina, por el millón de BTU en vaca muerta, estamos pagando $7,5. El precio Más caro que en Estados Unidos. El precio internacional es $2,5, es lo que se paga en Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos financiando estamos las inversiones de la petrolera. Estamos pagando demasiado por eso. En gran medida pagamos $7,5. Por acuerdo de Cristina. No, porque el dólar está sobrevaluado. Si el dólar estuviera en un nivel correcto, no necesitaríamos pagar $7,5 el millón de BTU. Y se toma menos deuda, ¿no? Hay otro problema. No es bueno tener una economía dolarizada. La economía hay que especificarla. Hay que hacer como hacen los chilenos, que tienen dos monedas pero internas. Una para los contratos a largo plazo, para los depósitos a plazo fijo, a más de 3 meses, tienen la unidad de fomento, que es, las casas es el se peso venden. indexado. Es el peso indexado. Todos los contratos a largo plazo indexados. Entonces, como el UVA. Lo que pasa es que el UVA con baja inflación. Claro, los chilenos no compran dólares porque si colocan a 3 meses en un plazo fijo su plata en el banco, queda automáticamente indexado. Entonces, la tasa de ahorro en Chile es altísima. El desarrollo bancario de Chile es espectacular. ¿Evita la fuga de capitales eso? Esto totalmente la fuga de capitales. Chile prácticamente no tiene fuga de capitales. En cambio, nosotros, con la inflación, con el tipo de cambio... Cuando hay en fuga de capitales el equivalente de un déficit y medio está fugado. Esta es la cuenta que yo veía el otro día. No, el total de lo fugado se acerca a $400.000 millones de dólares. O sea que es un PBI y medio. Más de un PBI, sí. Se acerca al PBI. Epa. Rolo, ahí está. Todo el año pasado, durante el año 2017, nosotros estuvimos diciendo acá que había una mala praxis económica y acá se ven los resultados. Y como decía el profesor Conesa, que fue profesor mío de Macro 2, y aprovecho para decirlo y saludarlo, claramente se hizo todo al revés. Dólar barato y tasas altas para que vengan los inversores especulativos, bancos internacionales, golondrinas, a hacer esa tasa en dólares. Y este es el nivel de endeudamiento en estos 2 años. Y hablando de la fuga, mirá, 103.000 millones de dólares tomó el gobierno en estos 2 años. Te detengo un momento y le pregunto, a ver, profesor, ¿eso no es la tablita de Martínez de Oz? ¿No pasó lo mismo? Bueno, en la época de Martínez de Oz, que ya era previsible contigo aumentar el dólar y venían a hacer la bicicleta. El gran error de Martínez de Oz fue creer que devaluando la moneda cada vez a una tasa menor, digamos 4% un mes, 3,5% el mes siguiente, 3% el otro mes. Entonces la tasa de inflación se iba a adaptar a la tasa de devaluación. Como no hay relación entre las dos, especulativo. La tasa de inflación siguió de largo, mientras tanto se sobrevaluó la moneda. Para mantener el dólar sobrevaluado, el gobierno tuvo que endeudarse en $45.000 millones de dólares. Y ahí nace el problema actual, esa deuda que se convirtió en el un lastre. endeudamiento por el tipo de cambio bajo de Martínez de Oz, por la tablita del doctor Martínez de Oz. Pero ahora vos a los inversores estos especulativos le decís, mirá, yo voy a tener el dólar en 25, vos hacés la tasa del 40, que cuando te vayas yo voy a tomar deuda, que acá está la deuda, para poder pagarte cuando te vayas. Cuando no tenga más, que nadie me preste, voy a recurrir al Fondo Monetario Internacional y te voy a garantizar eso. O sea, el gobierno... Hoy el equipo económico le habla a esos inversores. Ahora, Rolo, hoy el ministro de Hacienda dijo, bueno, vamos a ajustar, vamos a achicar el Estado. Mirá lo que genera este ministerio
de modernización. O sea, va a achicar el Estado, va a achicar los controles al sistema financiero por simplemente 1.000 millones de dólares al año. Tomamos 103.000 y achicamos el Estado en 1.000 millones simplemente, con más ajustes, racionalización. Por eso digo, es lo que decíamos recién, es una aspirina contra el cáncer. Claro, en realidad no sirve de nada. En realidad todo lo contrario, porque vos deberías tener un Estado mucho mejor para que no se genere esto, para que haya control en el sistema financiero, en el sistema energético, en el sistema cambiario, para que el Estado sea fuerte. Porque recordemos, Rolo, que este muchacho BlackRock o Templeton, ambos Los fondos de inversión. uno tiene el mismo PBI que la Argentina, BlackRock, y Templeton tiene 7 veces el PBI de la Argentina. Son mucho más grandes. Y esos muchachos, vos no le pagás con esta deuda, te golpean el mercado y el dólar te lo deja en 30, en 35, en 40, con todo lo que representa eso para los precios de la familia argentina. Para la historia económica reciente de la Argentina, ¿qué representa el FMI? Bueno, Porque ahí hoy hubo una marcha rechazando el regreso al FMI. yo trabajé en el Banco Mundial muchos años y participé en misiones juntamente con economistas del FMI, de manera que lo conozco por dentro. Los economistas son muy serios, son todos doctores en economía, pero como Dios manda, ¿no? Muy, muy buenos. Lo que pasa es que a veces las recomendaciones técnicas se distorsionan a nivel político. El caso más notorio que existe fue el caso de Menem y Cavallo. Allí el delegado del Fondo Monetario afirmó que el plan de convertibilidad era como encerrarse en una jaula y tirar la llave afuera. Se lo dijo a un periodista como vos, pero de manera, digamos, off the record. El periodista no se la iba a perder, lo publicó en el diario La Nación, y entonces Cavallo le pidió a Camdesús, que era el director gerente del Fondo Monetario Internacional, este economista insolente que usted me mandó acá afuera. Y entonces la relación de Cavallo con el fondo empezó terrible. Pero como ¿no? Argentina no fue el mejor alumno en los 90 No, del pero en ese FMI. momento la relación era terrible. Entonces después se sanciona la ley de convertibilidad con el 1 a 1. Pero con el 1 a 1 se necesitaba mucho financiamiento porque el tipo de cambio era muy bajo. La única manera de mantenerlo era con endeudamiento. Y entonces Cavallo, desesperado, le plantea el problema a Menem. ¿Qué hacemos ahora? Entonces Cavallo le dice, no te preocupes, Mingo, yo lo llamo a George. Lo llama George, Bush. el President of the United States, George Bush, y le dice, George, necesitaría... El Bush padre, no el hijo. El padre, que era un gran estadista, era un gran estadista. Le pide que hable a Camdesús y le dé la luz verde para que el Fondo Monetario le dé crédito a la Argentina. Entonces, ¿qué hace Camdesús? Saca al economista que tenía acá y pone un inglés. Sospechoso, un inglés. El inglés dice que la convertibilidad está Era perfecta, que espléndida. se le puede dar cualquier cantidad de crédito a la Argentina. Total, un día Tomamos se la van a cualquier cantidad pegar. de crédito y después, en el 2001, reventamos. Pero cuidado, la culpa no fue del fondo, fue nuestra, porque nosotros quisimos presionar al fondo de una manera que no corresponde, hablando al presidente de los Estados Unidos. Y entre paréntesis, el presidente de los Estados Unidos, Bush, para decirle esto a Camdesús, que se lo dijo, que le presten a la Argentina, puso una condición: ¿Cuál? la destrucción del misil Cóndor. Y entonces Menem Sí, me ordenó acuerdo. que todos los planos del misil Cóndor que estaban en la Sierra del Carmen, en la Sierra de Córdoba, pasen al puerto de Bahía Blanca, a un carguero de la Marina, y se entreguen en la base militar naval de Rota que Estados Unidos tenía en España. Y una vez que se cumplió con la entrega del misil Cóndor, Vino entonces la plata. vino la luz verde del Fondo Monetario. Pero ojo, la culpa no es solamente Del chancho, del Fondo sino del que le da de Monetario, comer. es nuestra también. A este ritmo, ¿cuánto va a tardar el gobierno en empezar con una nueva ronda de privatizaciones? Bueno, Todavía le quedan, digo, para privatizar, no es que yo quiera dar ideas, pero le queda el Correo Argentino, que ya la tuvo Macri en su momento, le queda AISA, le queda YPF con Vaca Muerta, le queda Aerolínea, le queda el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pueden vender las acciones que tienen. ¿Cuánto van a tardar en entrar a reventar las cosas? yo creo que la cuestión no es tanto privatizar, sino administrar bien.
tener un Estado eso lo quiere usted, competente. esto lo quiere usted. Esto es lo que ¿Y yo qué van a creo. hacer ellos? Tener un Estado competente. Yo creo que ellos están en esto. Ellos quieren hacer un Estado competente. Espere que lo quiero sumar aquí a Raúl Aragón, un amigo de la casa, analista político. ¿Cómo ves lo que está pasando? ¿Qué te dicen tus números? Y es muy dramático, la caída de imagen y de calificación de gestión y de aprobación de gestión del presidente Macri es tremenda. Nosotros teníamos un número hace 20 días donde Macri tenía 30% de aprobación y de imagen positiva. Ayer, antes de ayer, Hugo Aime, que es un colega que yo respeto, realmente lo respeto en sus números, publica 24. ¿24? O sea, claro, tenés 6 puntos de caída en 20 días. Eso es una caída aceleradísima. Casi te diría solo comparable a de la Rúa. Solo comparable de la Rúa. No estoy diciendo que viene el 2001. No, pero ¿sabes qué? A esta altura yo creo que hay que hablar sin eufemismos. Pase lo que pase, hay que empezar a hablar sin eufemismos. Sí, eso es verdad. Si esto se parece a la tablita Martínez de Oz y la caída se parece a la de la Rúa, hay que decirlo. Estamos combinando Si no, contribuimos a oscurecer. Sí, yo creo que de todas maneras le queda cierto margen de acción. Poco, pero le queda. Si pudiera bajar la inflación, yo creo que le queda margen de acción. Le queda margen. Lo que pasa es que no la puede, bueno, el doctor lo sabrá mejor, no tiene mucho margen para bajar la inflación en lo inmediato, y el resultado de esto es que la tensión social solo puede ir en creciendo. Y te explico por qué. Doña Rosa recibió ayer, el mes pasado, una boleta de 3.000 pesos de luz. Y la financió, pidió prestado, la pagó como pudo. Ahora, este mes que viene recibe otra de 3.000. Claro. El mes siguiente otra de 3.000 y así. Eso es una tensión social creciente. Cuando vos tenés tensión social creciente, descontrol de la economía y descreimiento en la política, las 3 grandes variables que constituyen la interpretación que hace el ciudadano de pie de la marcha del país, esas 3 variables, cuando las 3 crecen juntas, tenés el escenario de una tormenta perfecta. Y en ese escenario, cualquier cosa produce el detonante. Vos acordate, ¿cuál fue? O sea que la tormenta perfecta no es solo económica. No, es un estallido social. ¿Cuál fue el detonante en el caso de la Rúa? No fue el corralito, no. Fue Estado de sitio. el estado de sitio a las 6:30, 5:30, 6 de la tarde, que no era, en términos económicos no cambiaba nada eso en la economía de la gente. Sin embargo, ese fue el detonante. Porque Bueno, se produjeron casi 40 muertos, Claro. finalmente, así que... sí. Pero empezó con eso, ¿eh? Ahora, antes, estas 3 variables habían crecido a un punto realmente intolerable. El tercer punto, la tercera variable, es la incapacidad de la política para controlar, para producir soluciones a las demandas sociales, a la marcha del Estado. Y esto se comprobó ahora, porque si bien es cierto que salió la ley, tampoco sirvió de nada porque el veto estaba anunciado. Entonces, en conjunto, la política ha fracasado. ¿No Es lo un ves a Macri fracaso muy de la política. aferrado a su propia receta? Digo, no cambió un solo ministro, Claro. sigue haciendo más de lo mismo, sigue diciendo lo mismo. Sí, se le está achicando la mira, están concentrando, se están encerrando en sí mismos y se están quedando cada vez más aislados, porque hay otra cosa que le puede llegar a pasar. Cuando él convoque verdaderamente, cuando las papas quemen y convoque a la oposición a una especie de gobierno de coalición, la oposición le va a decir no. El pastor mentiroso. Pagá Macri. la voz a esta. Claro. Fue lo que le hicieron a De la Rúa. Sí, Fer. Pero, con perdón, esa- pero hay a que ver, tratar sí. de que Macri tenga éxito, porque el éxito de Macri es el éxito de todos los argentinos. Sí, hay que hacer el pero a costa- esfuerzo. ojalá, pero o sea que la crítica tiene que ser constructiva, porque si todo es negativo, no. Por eso yo en este libro digo propuestas superadoras. Sí, pero no cambió nada. Eduardo. Bueno, no hay que tener llamó un a poquito de nadie. paciencia. Doctor, Hay que tener un sigue poquito con más de lo paciencia. mismo. Hay que tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Ojalá. Con esa, yo le quería hacer una pregunta respecto al tema del manejo del Banco Central. Usted bien dijo que el error no fue del fondo, sino aceptar, inclusive los argentinos, que tengamos un vedor inglés que era muy lógico que jugara en contra, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que esto de los primeros fondos que se quisieron ir cuando hubo una corrida bancaria, que eran 2.000 o 3.000 millones de dólares, un viernes que estaba todo tranquilo, y les vendieron los dólares a 20 pesos. ¿Usted cree que eso es un error técnico o que realmente hay gente que está haciendo negocio atrás? Porque si no, parece que fuéramos Vea, todos pavos, ¿no? yo acá en este libro tengo un proyecto de ley donde se suprimen las LEVAC. Las LEVAC se originan en un decreto de necesidad y urgencia del año 2002, que no fue ratificado por el Congreso, y autorizan al Banco Central O sea que encima son medio a truchas. emitir deuda pública, cuando la potestad de emitir deuda pública es del Congreso, no es del Banco Central. Y la cantidad de LEVAC que se han emitido es tan monstruosa
que es una imprudencia espectacular. Vencen ahora en junio 600.000 millones de pesos que si deciden retirarse y comprar dólares, bueno, el dólar se va a escapar. O sea, es una imprudencia. Y si no retiran es una hipoteca. Bueno, y si no, claro, y si no retiran, para retenerlos hay que tener una tasa de interés del 40%. Tasa de interés del 40%. Por eso, pero cuando le inflación venden a del 20, ¿es un error o es un negocio de alguien? Porque si no parece que fuéramos todos pavos y estamos hablando de economía, estamos hablando de negocio, Bueno, ¿no? yo Alguien se la está quiero llevando. pensar Sí, alguien se bien. la lleva. Se la Yo llevó. quiero pensar bien. Yo la verdad quiero pensar bien. Mi intención es pensar bien de todo. Pero, Pero comparado con estos negocios. realmente es tan torpe que es lógico que alguien piense mal.